En esta clase vamos a estudiar en detalle la electrodinámica de los superconductores, partiendo del concepto de resistencia eléctrica en los metales normales y viendo cómo ésta se justifica a través de la teoría de los sólidos. Entonces comencemos recordando lo que es la resistencia para luego hablar un poco de lo que son corrientes persistentes y entender bien a qué nos referimos con eso. Veamos este esquema que simboliza un cable, por ejemplo, conductor, del que estamos observando una sección entre los puntos A y B. Eh, Suponemos que dentro del cable, como vimos en la clase pasada, hay un campo uniforme y por lo tanto podemos determinar la diferencia de potencial mediante la integral de línea del producto punto entre el cable y la trayectoria que seguimos. Entre el campo y la trayectoria que seguimos, disculpen. Ok, entonces, habíamos visto también las fuerzas de Lorentz, habíamos visto que la fuerza eléctrica sobre algún electrón que se mueva dentro de ese cable sujeto a ese campo está dada por esa ecuación. Am, Combinando con la segunda ley de Newton podemos escribir masa por aceleración igual a la fuerza eléctrica. Sabemos que la aceleración está relacionada con la velocidad mediante su derivada temporal y que a su vez la densidad de corriente está relacionada con la velocidad. Sabemos que la densidad de corriente era igual a la densidad de carga por la velocidad del portador de carga, que en este caso es un electrón. Entonces podemos escribir esa ecuación de esa forma y si despejamos la derivada temporal de la densidad de corriente obteníamos esa expresión. Ahora, yo puedo tal vez darme cuenta de que el coeficiente que multiplica a E es una constante. Tenemos la densidad de electrones de valencia, la carga del electrón al cuadrado y la masa del electrón. Todos son constantes. Y podemos reescribir tal vez esa ecuación de esa forma, lo cual nos dice que la tasa de cambio de la densidad de corriente es proporcional al campo aplicado. Ahora, de la experiencia sabemos que lo que se observa es que la corriente es proporcional al campo aplicado. Podemos de nuevo relacionar esto con la velocidad y encontramos una velocidad constante debido a que el campo eléctrico es constante en el tiempo y es uniforme en el espacio. Am, entonces, si nos basáramos únicamente en la fuerza de Lorentz, tendríamos que los electrones deberían acelerar debido a la acción del campo. Por lo tanto, al ver nosotros que no hay aceleración en la vida real cuando vemos a un metal conduciendo electricidad, tenemos que asumir que debe existir en ese movimiento de esos electrones alguna otra fuerza que se oponga a la fuerza que genera el campo eléctrico para que la fuerza total sea cero y no haya aceleración. Entonces la pregunta es, ¿de dónde viene esta fuerza? ¿Qué es lo que hace que la fuerza de Lorentz en el movimiento de estas cargas sea cancelada y obtengamos una velocidad constante para los electrones? En esta clase vamos a intentar explicar de dónde es que viene esa fuerza que evita que los electrones en un campo dentro de un conductor aceleren sin parar. Antes de eso, quiero recordar también un factor importante a la hora de pensar en corrientes que viene de la resistencia producida por la autoinductancia. Entonces supongamos la situación que se dibuja acá a la derecha, donde vemos un imán cerca de una espira conductora y el imán está aplicando un campo magnético a través del área de la espira. Ahora imaginemos que en algún intervalo de tiempo reducimos el campo, apagamos el imán y reducimos el campo que él produce a cero. Entonces, durante la reducción de ese campo, dentro del conductor se van a producir corrientes por la ley de Faraday. Entonces, recordemos la ley de Faraday. La ley de Faraday dice que la integral de línea del producto punto entre el campo y el elemento de desplazamiento dentro
circuito que estamos tratando es igual a menos la derivada temporal del flujo magnético. Entonces, podemos escribir esto de esa forma, ya que vamos a asumir que el campo eléctrico tiene el mismo valor en todos los puntos del circuito debido a la simetría del problema, y el área de la espira, el área interna de la espira no cambia. Si combinamos con la ley de Ohm, podemos expresar el lado izquierdo del igual donde está el campo eléctrico en términos de la corriente. Entonces, vamos a tener que la corriente que se establece en esa espira depende de qué tan rápido variamos el campo, ¿verdad? Y en el momento en el que el campo llega a cero, que está determinado por la función eh, de B, la función temporal que determina a B, vamos a tener la corriente final que queda en esa espira después de apagar ese imán. Entonces, la corriente va a ser una función del tiempo que está determinada por la derivada de B. La dependencia temporal de B derivada es lo que nos da la dependencia temporal de la corriente, mientras B disminuye. Ahora, una vez que B llega a cero, deja de cambiar y la corriente ya llegó a su valor máximo. Una vez que llega a su valor máximo, va a comenzar de nuevo a decaer, ¿cierto? Porque la va a disipar la resistencia del aro en el que está circulando. De hecho, sabemos también que una vez que se establece esa corriente, se van a establecer eh, líneas de campo magnético producidas por ella. Ahora esas líneas atraviesan el interior del circuito y de nuevo vamos a tener a la ley de Faraday entrando en juego. Veamos eso desde esta perspectiva. Entonces consideremos la ley de Faraday y escribamos el flujo magnético de forma explícita. Ahora recordemos que el campo magnético está determinado, por ejemplo, por la ley de Biot-Savart. Vean que la ley de Biot-Savart nos dice que el campo es proporcional a la corriente que circula por la espira y proporcional a este vector de acá que depende de la geometría del problema. El vector ds es algún punto en la espira donde circula corriente y el vector r es la distancia medida desde ese punto hasta el punto en cuestión donde queremos conocer el campo. Entonces tenemos uno de los factores es la corriente y el otro es un factor geométrico. Vamos a llamar a este vector, que depende únicamente de la geometría de la espira, como vector beta. Entonces reescribamos la ecuación donde tenemos que es la integral ahora de I por beta punto de A. Ahora, esta es una integral en el espacio, de hecho en el área interna de la espira. Por lo tanto, la corriente no depende de la posición y puede salir de la integral. Y a la integral de alfa, quiere decir de beta punto de A, la vamos a llamar L. ¿Okay? Entonces podemos reescribir la ley de Faraday como la integral del campo eléctrico igual a menos L por la tasa de cambio de la corriente. Entonces vean que esto en realidad lo que nos dice es que mientras la corriente esté decayendo va a existir un voltaje, una diferencia de potencial a lo largo de toda esa espira que se oponga a ese cambio en la corriente. De nuevo, podemos de hecho saber cuánto le toma a esa corriente caer a cero si consideramos la ley de Ohm. De nuevo, vamos a estar conscientes de que ese conductor tiene una resistencia. Entonces la ley de Ohm nos dice que la corriente es la diferencia de potencial entre R. ¿Cuál diferencia de potencial? Bueno, en este caso va a haber solo una, y es la diferencia de potencial creada debido a la autoinductancia del circuito, es decir, debido al efecto de la ley de Faraday. Entonces, si sustituimos y combinamos esas dos ecuaciones, podemos encontrar una función para I que depende del tiempo y depende de la resistencia y de la inductancia. Ahora, de esta función podríamos despejar R, si quisiéramos, y
obtendríamos que R va a ser una función de la corriente, del tiempo y de la inductancia. Por lo tanto, si observamos el circuito durante un tiempo sostenido y medimos la corriente en cada instante o en un instante después de un periodo largo de tiempo, podemos saber cuál es la resistencia del circuito. Eso es lo que se hace o lo que se hizo para medir la resistencia de los aros superconductores que fabricó Kamerlingh Onnes cuando descubrió la superconductividad. Esa es una forma muy precisa de medir la resistencia de un material. Entonces lo único que hay que hacer es ver cuánto decae la corriente esperando un periodo prolongado de tiempo, y a partir de ahí metemos eso en la función que despejamos para la resistencia y sabemos cuánto es la resistencia. El problema que tuvo Onnes es que nunca encontró ninguna diferencia en la corriente. De hecho, el experimento más largo que se hizo con esto observó la corriente sostenida en un aro superconductor durante 2 años y medio. Y en 2 años y medio no se detectó ningún decaimiento en la corriente. ¿Okay? En los circuitos normales la corriente decae y eso es lo primero que vamos a explorar. Entonces, para entender lo que es la resistencia o la resistividad, vamos a ver una teoría que tuvo mucho éxito en su época, que se llama la teoría microscópica de Drude. Paul Drude fue un físico alemán de comienzos del siglo XX. Ok, para empezar, recordemos la relación que debía haber entre el campo eléctrico y la corriente según la fuerza de Lorentz y la relación experimental que conocemos entre el campo eléctrico y la corriente dentro de los materiales. Sabemos que tiene que haber alguna fuerza interna que se oponga a la acción del campo de acelerar las cargas. Ok, entonces lo primero fue que Drude tomó en consideración la existencia de los átomos dentro del material. De hecho, el electrón se descubrió poco antes del año 1900, y una vez que se supo de la existencia del electrón, entonces Drude comenzó a intentar explicar la corriente eléctrica como el movimiento de electrones dentro de un cristal, es decir, dentro de un material formado por muchos átomos enlazados. En la época también se conocía bastante bien la estructura de un átomo, que la vemos acá. Entonces, en este átomo tenemos el núcleo, que tiene una carga de E por el número atómico. Luego tenemos lo que se conoce como las capas electrónicas internas. Estas capas no se pueden compartir con otros átomos cercanos, están muy cerca, están bastante fijadas al núcleo. Y luego tenemos lo que se conoce como la capa de valencia. Los electrones de valencia están en esta región, los electrones en las capas externas. Entonces la carga total que le confieren esos electrones al átomo es de menos E por la valencia, que en este caso representamos por la letra Z. Entonces, si le restamos a la carga del núcleo la valencia, obtenemos la carga que faltaba, que es la que está en las capas interiores. Ahora, ¿qué pasa cuando unimos muchos de esos átomos? Bueno, sabemos que cuando dos átomos se enlazan, comparten sus electrones de valencia. Ahora, en un sólido hay un gran número de átomos enlazados entre sí. De hecho, la estructura se puede esquematizar de esta forma. Los átomos están ordenados periódicamente dentro del sólido y sus electrones de valencia están siendo compartidos por todos ellos. Entonces, básicamente un sólido puede ser visto como un arreglo periódico de iones entre los cuales se pueden mover electrones libres. La carga de estos iones es básicamente el número atómico menos la valencia de cada átomo, es una propiedad de cada átomo. Y al conjunto periódico de todos estos iones se le conoce como la red cristalina.
Entonces un cristal, cuando hablemos de un cristal en el curso, básicamente estamos hablando de un arreglo periódico de átomos. Ok, entonces aquí vemos dos ejemplos de redes cristalinas. Una tiene periodicidad de forma que se ven cuadrados, ¿verdad? Está formada por pequeños cuadrados. Y la otra se conoce como una red triangular. Podemos ver acá que tiene estructuras triangulares que se repiten. Las redes cristalinas son muy útiles para el análisis de lo que pasa con los electrones cuando se mueven dentro de un sólido. Y una de las formas de matematizar eso es comenzando tal vez definiendo un eje coordenado. Vean que yo lo centré en uno de los átomos. A partir de este eje yo puedo definir dos vectores que voy a escoger para ellos los vectores que unan a este átomo con dos de sus vecinos. Y voy a llamarlos A1 y A2. Estos vectores se van a conocer como los vectores base de la red. Y a partir de ellos, combinándolos linealmente con números enteros como coeficientes, yo puedo encontrar la posición de cualquier otro átomo en la red. Eso es fácil de ver, por ejemplo, con este átomo de acá, ¿verdad? Este átomo de acá va a ser 1 por A1 más 1 por A2. Este átomo de acá va a ser 2 por A1 más 1 por A2, etcétera. Entonces los vectores A1 y A2 son los vectores base de la red, no son los vectores base del espacio en que la red está, que es un espacio de R2. Y por eso tienen las longitudes correspondientes a la distancia entre un átomo y sus vecinos. Eh, una cosa especial tal vez sobre las redes cristalinas y sus átomos, sus vectores base, es el hecho de que ellos no necesitan ser perpendiculares. Por ejemplo, para esta red triangular yo puedo definir los átomos base A1 y A2 de la siguiente forma. Vean que esos vectores no son perpendiculares, sin embargo siguen teniendo la propiedad de que una combinación lineal de ellos con coeficientes constantes me da la ubicación de cualquier otro átomo ahí dentro. Ahora, los vectores base y combinaciones lineales enteras de ellos no solo sirven para encontrar las posiciones de los átomos en la red, sino que nos pueden decir eh, cuáles puntos de la red son equivalentes. Por ejemplo, pongamos la atención a este punto que aparece acá en la red de la izquierda. Él está en el centro de 4 átomos. Ahora, un punto equivalente sería, por ejemplo, este. Vamos a ver que yo puedo, a partir de la posición del primer punto, llegar a la posición del segundo, sumándole a la posición del primero un vector de red. Es decir, una combinación lineal con coeficientes enteros de A1 y A2. Entonces veamos esto en detalle. Lo que estamos diciendo es que vamos a tener una serie de vectores de red que se representan con la letra R mayúscula, que son combinaciones lineales de los vectores base donde C1 y C2 son enteros. Ven que pueden ser negativos también. Eso es muy fácil de extrapolar a 3 dimensiones. Eh, la utilidad de los vectores de red, como dijimos, para encontrar puntos equivalentes se puede expresar tal vez de la siguiente forma. Esto lo que nos dice es que el vector R y el vector R más R mayúscula están en un entorno equivalente. Por ejemplo, los dos puntos en el centro de los 4 átomos que vimos anteriormente. Ahora, algo también muy útil sobre las redes cristalinas y este arreglo de vectores de red es definir otro tipo de base basados en eh, la base correspondiente a cierta red cristalina que yo ya tenga. Entonces voy a definirlos primero y luego voy a decir para qué sirven. Vamos a construir 3 vectores de la siguiente forma. Vean que los vectores B sub 1, 2 y 3 están formados a partir de los vectores base de la red cristalina que teníamos. Y son básicamente, B1 por ejemplo es el producto cruz de A2 y A3 dividido entre el volumen del paralelepípedo definido por A1, A2 y A3.
y con un coeficiente de 2pi. Ok, estos vectores base se conocen como los vectores base de la red recíproca. Y existe una noción de que cada red cristalina de átomos que tengamos, a cada una de esas redes le podemos asociar una red recíproca. Una propiedad muy importante, y de hecho es el motivo por el cual construimos estos vectores, es que cumplen con la siguiente relación. El producto punto de dos vectores AI y BJ es igual a 2pi por el delta de Kronecker de I y J. Si recuerdan, el delta de Kronecker vale 1 cuando I y J son iguales y vale 0 cuando I y J son diferentes. Entonces, por ejemplo, si yo multiplico A1 por B1, obtengo 2pi, pero si multiplico A1 por B2, obtengo como resultado 0. Ahora, ¿cuál es la utilidad de esto? Bueno, una de las utilidades más importantes es el hecho de que los electrones, como vamos a ver más adelante cuando lleguemos a las partes en las que usamos mecánica cuántica, pueden ser expresados como ondas. Pero sin embargo, también esto sirve para ondas que ya conocemos como por ejemplo ondas de luz. Entonces, la función de onda plana tiene esta forma, donde lo que multiplica al vector posición es conocido como el vector de onda. Y el vector de onda define la dirección en que la onda se propaga, además de su periodicidad. ¿Cierto? En una dimensión, por ejemplo, el vector de onda es 1 entre lambda, 1 entre la longitud de onda. Entonces, veamos qué pasa con una onda que tiene la periodicidad de la red recíproca y si yo voy desde un punto y me desplazo en un vector de red. Es decir, yo lo que quiero es evaluar esta función en el punto R y luego compararla con la misma función pero evaluada en el punto R más R mayúscula. Entonces, cuando yo tengo R más R mayúscula ahí, yo puedo distribuir este producto punto y obtengo la siguiente relación basándome en esta propiedad de los vectores A y B. Vean que cualquier vector de la red recíproca multiplicado por cualquier vector de la red real, o la red cristalina, también se le conoce como red real, da 2pi por n. ¿Okay? Ahora, yo puedo separar esta exponencial en el producto de dos exponenciales y yo sé que obtengo este resultado, ¿cierto? El segundo sería la exponencial de i por 2pi por n, que es simplemente 1, segundo factor. Entonces obtengo este resultado y vean que este resultado es el valor de la función de onda evaluado en R. Por lo tanto, si yo evalúo la función de onda en R y me desplazo un vector de red, cuando la periodicidad de esa onda está dada por un vector de la red recíproca, yo obtengo el mismo valor. Lo cual quiere decir, básicamente, en resumen, que cuando una función de onda tiene su periodicidad definida por un vector de la red recíproca, esa función de onda tiene la misma periodicidad de la red cristalina. Alcanza los mismos valores en lugares equivalentes de la red. Ok, volvamos a la red. Entonces, tenemos que los núcleos iónicos están fijos en sus posiciones, distribuidos periódicamente, y los electrones de valencia se soltaron de ellos y ahora se pueden mover por dentro del material. Entonces, ¿qué es lo que pasa con un electrón cuando se mueve dentro del material? Bueno, según la teoría de Drude, por ejemplo, consideremos este electrón representado por ese punto verde ahí. Un electrón se va a mover más o menos así, chocando con los núcleos iónicos. ¿Cuál era esa fuerza resistiva que producía, por ejemplo, la ley de Ohm o, más importante aún, la resistencia eléctrica? Entonces, Drude asumió varias cosas sobre los choques de un electrón cuando se mueve dentro de la red cristalina. La primera es que los electrones solo chocan con los iones de la red, no chocan entre ellos. Esto se conoce como la aproximación de electrón independiente. También entre
dos colisiones, los electrones se mueven en línea recta. Esto quiere decir que los electrones están libres de la influencia de las fuerzas electromagnéticas. Se conoce como aproximación de electrón libre. O sea, lo único que cambia, que puede cambiar la dirección del movimiento de un electrón es una colisión. Drude también asumió que el tiempo medio entre colisiones tiene algún valor que se conoce como tau. Vamos a ver que este valor depende de la red y por ende depende de qué tipo de material estemos hablando. Y esto quiere decir que la probabilidad de choque está dada por 1 entre tau, digamos, en un segundo. Esa es la probabilidad en un segundo. O en un intervalo de tiempo infinitesimal, la probabilidad va a estar dada por dt entre tau. Y lo último, esto es básicamente para que el modelo sea compatible con la termodinámica, es que la velocidad de un electrón después de chocar no depende de su valor anterior y es aleatoria. Es decir, un electrón puede tener cualquier velocidad antes de chocar, que después de un choque la velocidad resultante puede tener cualquier dirección con igual probabilidad. Ok. Entonces, ahora con todo esto, según esta ecuación, la, la única fuerza que actúa sobre el electrón es la fuerza eléctrica que viene de la fuerza de Lorentz. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a considerar el conjunto de todos los electrones, porque vean que lo que nos interesa es la velocidad media o la velocidad de deriva, que es la que es constante en el tiempo. Y vamos a entonces promediar. Ok, vamos a comenzar el planteamiento intentando suponer que sabemos el momento de un electrón en el instante t y queremos saber cuánto vale un dt después, en el instante t más dt. Entonces, yo puedo tomar la ecuación de arriba, usar la definición de derivada y plantearla de esta forma. Ahora, esta es una ecuación en la que yo lo que quiero que sean mis variables son los valores promedio. Es decir, yo estoy escribiendo la ecuación de el momento promedio de un electrón o promediando los momentos de todos los electrones dentro del sólido. Ahora, recordemos que la probabilidad de que haya una colisión en el instante de t es dt sobre tau. Y por ende la probabilidad de que no haya colisión en el instante de t, debido a que solo hay dos opciones, es 1 menos dt sobre tau. Ahora, si yo quiero saber el momento en el instante t más dt, yo tengo que saber cuántos electrones chocan y cuántos no chocan. Porque los electrones que chocan en ese instante, su momento promedio va a ser cero. Recuerdan que el resultado de una colisión es totalmente aleatorio. Bueno, si nosotros promediamos un valor aleatorio, es decir, el valor del momento de todos los electrones que chocaron, tiene que ser cero. Entonces, lo único que nos interesa va a ser aquellos electrones que no chocaron y por no chocar en este dt, el campo eléctrico, la fuerza electrostática tuvo tiempo de acelerarlos. Entonces podemos reescribir la ecuación, esta de acá, usando solo la fracción de los electrones que de hecho van a estar sujetos a esa fuerza. El resto tiene un momento promedio cero, entonces no va a afectar nuestro resultado. Ok, entonces una vez que está planteada así, el problema ya está prácticamente resuelto. Solo voy a desarrollar ese producto de esos paréntesis. Vean acá que el último término tiene un dt cuadrado. Como dt es una cantidad infinitesimal, dt cuadrado tiende aún más rápido a cero y es un término despreciable que yo voy a eliminar de la ecuación. Ahora reacomodo los términos otra vez para formar del lado izquierdo la derivada. Y vean que obtengo, solo por el hecho de considerar cuántos electrones chocan y cuántos no, y también saber que los que chocan tienen momento promedio cero, la ecuación toma una forma totalmente diferente en la que yo tengo la derivada temporal del momento
va a ser igual a la suma de dos cantidades. Esta es la fuerza eléctrica y esta va a ser la fuerza que buscábamos, que es una fuerza resistiva, de hecho. Vean que es proporcional a la velocidad, es decir, cuando la velocidad es cero, esta fuerza no existe. Ahora, cuando la velocidad es tal que estas dos fuerzas se igualan, la velocidad del objeto se mantiene constante. Y eso es lo que va a explicar para nosotros la resistencia eléctrica. Ok, ahora que tenemos la ecuación de movimiento promedio, podemos usarla para intentar explicar la resistencia eléctrica. Ya encontramos, de hecho, la fuerza resistiva que le da origen. Entonces, supongamos que tenemos un conductor al que le aplicamos un voltaje y ha establecido una corriente estacionaria. Si la corriente es estacionaria, entonces el momento ya no va a cambiar en el tiempo. ¿Okay? Entonces podemos escribir la ecuación de movimiento de esta forma, haciendo la derivada de P igual a 0. Ok, esto nos dice que P se puede despejar como el producto de E y dos cantidades. Entonces podemos despejar el momento y lo único que nos queda es escribir el momento en términos de la corriente. Entonces recordamos la definición de momento, recordamos la relación entre la velocidad de deriva y la corriente y podemos despejar la corriente. Entonces vean que lo que obtuvimos, asumiendo que el conjunto de electrones está en un estado en el que su momento promedio ya no cambia, es que la corriente es proporcional a el campo eléctrico. Ahora, si sustituimos lo que sabemos sobre la densidad de carga, podemos llegar a esta expresión un poco mejor. Y vean que esta expresión depende de constantes fundamentales, E y M, y propiedades del material, que serían N y T. N es la densidad de electrones de valencia por unidad de volumen, y tau es el tiempo promedio que hay entre colisiones consecutivas para un electrón. De hecho, ese tiempo es muy importante y se conoce como el tiempo de relajación y es único para cada material porque cada material se ordena de forma diferente. Pueden formar redes cuadradas, triangulares, la distancia entre los átomos que forman la red cuadrada, es decir, la longitud del lado de cada cuadrado puede ser diferente dependiendo de qué tan fuerte sea el enlace, etc. Pero lo que sí es cierto es que según la ecuación de movimiento de Drude podemos llegar al resultado de J proporcional a E, que es la ley de Ohm. Entonces, vean que Drude no solo explica cuál es la fuerza resistiva que cancela la fuerza eléctrica y produce la ley de Ohm, sino que nos da el valor de la resistividad y la conductividad, en este caso sigma, en términos de constantes universales como E y M y propiedades del material. Solo un detalle más, vean que si yo no hubiera asumido que dP a dt era cero, pero asumo que la fuerza que se le aplica es una fuerza electrostática, la solución a esa ecuación diferencial era esta. Vean que acá yo tengo una exponencial que decae y decae con un tiempo medio de 1 entre tau, donde este tau de nuevo es el tiempo medio entre colisiones de los electrones con los iones. Entonces vean que después de un tiempo t mucho mayor que tau, esto se hace cero y de nuevo obtengo el resultado que acabamos de ver, de nuevo obtengo la ley de Ohm. Es decir, si yo observo a los electrones moverse por un tiempo mayor que el tiempo que les toma tener una colisión, yo observo que aunque el momento comenzó cambiando, se estabiliza en cierto valor. Esto es útil, por ejemplo, en el caso totalmente imaginario en el que, por ejemplo, los electrones
se mueven hacia la izquierda y yo estoy aplicando en el instante cero un campo que los quiere hacer mover hacia la derecha. Pues obviamente todos los electrones en ese instante no van a alcanzar la velocidad de deriva y la corriente J no se va a establecer inmediatamente, sino que les va a tomar un par de colisiones para lograrlo. Ok, acá solo para ilustrar tengo una tabla con el valor tabulado de el tiempo de relajación, tau, para diferentes elementos al formar cristales. Vean que el tiempo de relajación a 77 Kelvin está en el orden de 10 a la menos 14 segundos. Todos estos números van multiplicados por 10 a la menos 14 en esa tabla. Entonces el tiempo es extremadamente pequeño, el tiempo de relajación. Por lo tanto, por eso ni siquiera nos damos cuenta en el instante en que aplicamos un voltaje, ya la corriente se establece. Ok. Una cosa tal vez importante es que si hay un tiempo medio entre dos colisiones, yo a ese tiempo medio le puedo asociar una distancia media tomando en cuenta que el electrón se mueve con la velocidad de deriva. Eh, Aquí esto es una D. Puedo despejar el L y encontrar una cantidad definida por el producto de la velocidad de deriva y el tiempo de relajación que se conoce como el camino libre medio, que es básicamente la distancia media que los electrones transitan antes de sufrir una colisión. Ok, ahora vamos a entrar en la electrodinámica de un superconductor. Solo quiero recordar hasta ahora que vimos que en los conductores normales tenemos una resistencia y ahora sabemos de dónde viene. ¿Okay? Cuando aplicamos un campo eléctrico constante, un voltaje, eh, hay una fuerza resistiva al movimiento de los electrones que se debe a las colisiones de los electrones con los núcleos que forman el cristal que los contiene, es decir, los núcleos que forman el metal que vemos. Tal vez lo más importante fue que eh, logramos al fin encontrar la ecuación de movimiento que nos dice explícitamente que hay una fuerza adicional a la hora de un electrón moverse dentro de un sólido y que esa fuerza adicional es lo que le da origen a la resistencia, además de tener origen ella misma en colisiones. Entonces, solo para tener en cuenta, ahora que vamos a hablar de electrodinámica de superconductores, las colisiones son la fuente de la resistencia eléctrica y una de las propiedades que conocemos de los superconductores es que no sufren resistencia eléctrica, por lo tanto, este, podemos comenzar a tratar de diferenciar un sistema con colisiones y un sistema sin colisiones. Antes de comenzar, quiero hablar un poco de la terminología. Primero que nada, a la hora de tratar de encontrar los campos eléctricos y magnéticos dentro de un superconductor que lleva cierta corriente, vamos a considerar dos escalas de longitud. La primera escala se conoce como la escala microscópica y en esta escala vamos a definir un campo magnético que lo vamos a representar por un símbolo diferente del usual. Vamos a representar el campo magnético como H minúscula. Ahora, esto puede ser un poco confuso, quiero que esté bien claro, porque H, cuando vean H, estamos hablando del campo magnético y no del campo auxiliar H mayúscula. ¿Ok? Entonces a ese vector H yo simplemente le voy a llamar el campo magnético microscópico. Por ejemplo, ese es el vector que yo voy a usar para la ley de Ampère. Vean que la ley de Ampère, lo que corresponde a la corriente total es el campo magnético, no el vector H. De forma similar, yo voy a seguir teniendo a nivel microscópico una definición de vector H igual a la que tenía antes, donde sabemos que H está relacionado por la ley de Ampère con las corrientes externas únicamente, no las corrientes de magnetización que vimos en la clase pasada.
Tenemos también una escala macroscópica en la que vamos a definir el campo magnético macroscópico de la siguiente forma. El campo magnético macroscópico es simplemente el promedio espacial del campo magnético microscópico. Entonces vamos a promediar H en una cierta región de cierto tamaño y así obtenemos el campo magnético en esa región que la vamos a aproximar a un punto. Ya vamos a hablar un poco más adelante de cómo definimos esas regiones. También a nivel macroscópico el vector H sigue siendo el vector H. Y ahora un detalle importante en el vacío. En el vacío el campo magnético no varía en las distancias que nos interesan para definir un campo microscópico. Entonces el campo microscópico y macroscópico son iguales. Y también el campo H y B son iguales, pero esto usando el sistema CGS, las unidades gaussianas. Entonces les recomiendo, ahora yo voy a presentar, de hecho estas ecuaciones de Maxwell que acabo de presentar están en unidades gaussianas, en el sistema gaussiano, y les recomiendo que le den una leída a la hoja de unidades electromagnéticas, porque yo voy a hacer todo esto usando unidades gaussianas debido a que el libro en el que vamos a poder repasar estas cosas usa ese sistema de unidades, que es el Tinkham. Por último, también las corrientes. Una corriente que se mueve sin resistencia por un superconductor se va a llamar una supercorriente y se representa por J sub S. Y cuando esa corriente alcanza un valor máximo, un valor crítico que hace que el superconductor pierda su propiedad de no tener resistencia, esto se va a llamar la corriente crítica. Entonces el valor en el que la corriente destruye al estado superconductor es conocido como la corriente crítica. Ok, sobre las distancias. En general, cuando vemos un superconductor como este disco, cuando se le aplica a este disco un campo magnético en dirección perpendicular a la pantalla, se establece en el borde del disco una corriente, de hecho una supercorriente, que está representada ahí. La región en que esta supercorriente se establece es conocida como lambda. Y esa región es la región en la que varía H minúscula. Es decir, H minúscula puede variar su valor significativamente en regiones de ese tamaño. Ahora, si vemos el superconductor desde lejos, esa región se va a ver cada vez más pequeña. De hecho, se va a ver como un punto. El promedio de H en toda esa región va a ser el valor del campo magnético en ese punto, el campo magnético macroscópico, y así el campo magnético va a tener variaciones en regiones mucho más extendidas del superconductor. Ok, con esas definiciones ya podemos comenzar a hablar de las leyes que rigen la electrodinámica en un superconductor. Las leyes tal vez más importantes para nosotros van a ser las ecuaciones de London. Las ecuaciones de London son relaciones entre los campos eléctrico y magnético y la corriente que tienen que ser obedecidas dentro de todo superconductor siempre. Entonces, la primera ecuación de London tiene esta forma. Eh, es una relación entre el campo eléctrico y las corrientes que se muevan dentro del superconductor sin resistencia. De hecho, vean el subíndice S. Ahora, en nuestro caso, todas esas constantes que están ahí no varían en el tiempo. Entonces yo puedo sacarlas y reescribir la primera ecuación de London de esa forma. La segunda ecuación de London es una relación entre el campo magnético microscópico y el valor de la corriente superconductora ahí, mediante el rotacional. Esa constante lambda es lo que se define como longitud de penetración de London. Y vamos a ver por qué se llama longitud de penetración más adelante. Comencemos con la primera ecuación.
Recordemos que por la fuerza de Lorentz habíamos dicho que en el caso en que solo la fuerza de Lorentz actúe durante el movimiento de los electrones, obtendríamos una ecuación en la que la tasa de cambio de la corriente es proporcional al campo. Similarmente, vimos que cuando hay resistencia, la relación entre J y E es expresada por la ley de Ohm. Ahora, recordemos la primera ecuación de London. Tenía esta forma. Eh, Podemos simplemente darnos cuenta que todo lo que está a la izquierda son constantes. Podemos reescribir esas constantes de esta forma. Y vean que esa ecuación es exactamente igual a la ecuación que habíamos encontrado cuando no había resistencia, es decir, cuando no teníamos un término resistivo como el que encontramos en la teoría de Drude. Entonces vean que la primera ecuación de London es muy simple. Lo único que dice es que no hay resistencia eléctrica. Y eso se cumple siempre dentro de cualquier material superconductor. Un detalle importante es que las ecuaciones de London, que son dos, nos dicen cuál es el valor de los campos E y B y sus derivadas en cada punto y los relaciona también con el valor de la corriente en ese punto. Estas tienen que ser cumplidas siempre, pero no reemplazan a las ecuaciones de Maxwell. Es decir, dentro de un superconductor se tienen que cumplir tanto las ecuaciones de London como las ecuaciones de Maxwell. Todas son válidas. Recordemos rápidamente entonces que la ecuación de London, al tener esta forma, se puede relacionar con la velocidad eh, de los electrones que se mueven ahí, los portadores de carga. Y como tenemos un campo diferente de cero y uniforme, vamos a encontrar que la velocidad de esos portadores va a cambiar. Es decir, dentro de un superconductor, si aplicamos un campo uniforme, lo que vamos a ver es que la velocidad de los electrones va a ser cada vez mayor. Hablemos ahora de la segunda ecuación, que de hecho va a traer más cosas nuevas. La segunda ecuación tiene esa forma de ahí. Ok, ahora, para entender lo que significa esta segunda ecuación, yo voy a tomar también la ley de Ampère. Vean que yo puedo combinarlas, por ejemplo, si despejo J en la ley de Ampère y lo meto en la segunda ecuación de London y obtengo básicamente esta ecuación para el campo magnético microscópico. Esta ecuación, de hecho, yo la puedo evaluar, por ejemplo, en el caso en el que yo tengo una región superconductora semi-infinita. Es decir, se extiende un superconductor que se extiende en la mitad del espacio y tiene una cara plana que estamos viendo acá. El lado azulado es la región donde hay superconductor y el blanco es donde no hay superconductor, es decir, es el exterior. Entonces lo que yo quiero ahora con esa ecuación es explorar qué pasa cuando yo aplico un campo externo, pero vean que fuera, por ejemplo, el campo microscópico y el macroscópico son iguales. La pregunta es cuánto vale el campo microscópico dentro de la región superconductora una vez que yo aplico un campo B sub 0. Ok, entonces comencemos con esta ecuación y tratemos de resolverla en una dimensión. Consideremos la dirección vertical como la dirección Z y la dirección horizontal como la dirección X, pero en este caso yo lo que quiero es medir X creciendo hacia la izquierda, es decir, X me va a decir la distancia a la cual estoy introduciéndome en el superconductor. Entonces, la segunda ecuación de London, en este caso unidimensional, tiene esa forma. Vean que el campo magnético solo tiene componente Z y la componente Z solo varía en la dirección X. Si yo resuelvo esa ecuación diferencial, obtengo un decaimiento exponencial a partir de cierto valor inicial. ¿Cuál es ese valor inicial? Bueno, es el campo aplicado en la frontera. Vean que esto no es una función del tiempo, es función de posición. Por lo tanto, decae a partir de x igual 0
y conforme x va creciendo. Y dijimos que x crece cuando yo me muevo a la izquierda de la frontera entre el superconductor y el espacio. Entonces, básicamente lo que yo estoy diciendo es que si grafico el valor del campo, el campo microscópico dentro del superconductor, yo tengo que en la pura frontera el campo es igual al campo aplicado y conforme nos introducimos al superconductor, el campo magnético decae exponencialmente. Ahora, la distancia media de ese decaimiento es de hecho lo que se conoce como lambda, la longitud de penetración de London. Vean que eventualmente dentro del superconductor el campo microscópico alcanza un valor igual a cero. Y por lo tanto, si la longitud lambda es corta, tenemos que en el interior del superconductor el campo en su mayoría, en su mayor parte es cero. Es decir, tenemos solo una región pequeña en el borde del superconductor donde el campo es diferente de cero y del resto el campo es expulsado. Es decir, la segunda ecuación de London describe matemáticamente el efecto Meissner o el efecto de expulsión del campo que habíamos mencionado en la clase anterior. Ok, ahora retomemos la segunda ecuación de London, solo para darnos cuenta que qué es lo que pasa con la corriente. Entonces, de nuevo, podemos tomar la ley de Ampère y sustituirla, pero ahora despejando H. Entonces, de la ecuación de London eliminamos H mediante el uso de la ley de Ampère y obtenemos una ecuación que es exactamente igual a la que obtuvimos en el caso del campo magnético. Por supuesto, esta tiene una función de decaimiento exponencial en el mismo lambda. Es decir, lo que estamos viendo es que la corriente tiene un valor máximo en la frontera del superconductor y decae de la misma forma que decae el campo. De hecho, lo único diferente entre esas dos ecuaciones es este valor, ¿verdad? El valor en la frontera de la corriente no tiene nada que ver con el valor de la frontera en la frontera del campo. Pero lo que tenemos es que el campo, conforme nos adentramos en el superconductor, va cayendo rápidamente a cero y la corriente igual. Y donde ya no hay campo, ya no hay corriente. Y esto es importante de ver, porque por ejemplo, si nos fijamos acá en la ecuación de London dice que la corriente cambia mientras haya campo. Entonces, cuando el campo desaparece, la corriente deja de cambiar y si no se extinguen al mismo tiempo, entonces la corriente se estancaría en algún valor diferente de cero dentro de todo el superconductor. No, al tener el mismo decaimiento, con la misma longitud de penetración lambda, estamos garantizando que tanto el campo como la corriente penetran solo la misma longitud desde la frontera del superconductor y en el interior del superconductor vamos a tener tanto campo cero como corriente cero. Voy a aprovechar que estamos hablando de la corriente para hacer unas observaciones sobre la longitud de penetración de London. Comencemos recordando que el campo magnético puede ser calculado a partir de un potencial vector, como esta expresión que aparece acá. Recordemos también la segunda ecuación de London que relaciona el campo magnético, ¿verdad? Que en este caso, dentro de un superconductor, aquí debería ir H, el campo magnético con la corriente. Vean que la relación entre el campo magnético y el potencial vector acá y el campo magnético y la corriente en este lado son muy similares. De hecho, yo podría, combinando esas dos ecuaciones, decir que el potencial vector es igual a una constante por la corriente. Ahora, la única cosa desconocida que quiero introducir es esta relación. Esta relación es conocida como el momento canónico o momento electromagnético de una partícula que se mueve en un campo magnético. Lo que yo quiero es sustituir entonces el potencial vector
que aparece en el momento canónico por una expresión que contenga la corriente. Lo hago de esta forma. Si trabajo un poco más con esas ecuaciones, eh, recordando ahora cómo se relaciona la corriente con la velocidad promedio, vean que obtengo la velocidad promedio de ambos lados. Y si trabajo un poco más con esas ecuaciones, puedo despejar lambda. Y entonces vean que esa expresión para lambda está en términos de la masa del electrón, la velocidad de la luz, la carga del electrón y la densidad de portadores de carga superconductores. Entonces, casi se puede calcular la longitud de penetración a partir de esas cantidades, si no fuera por el pequeño detalle de que n sub s es un valor desconocido. No tenemos por qué asumir que todos los electrones de valencia, y de hecho no es cierto, que se soltaron y que son libres dentro del sólido, se convierten en electrones superconductores cuando el superconductor se condensa. Es decir, cuando el estado superconductor entra, de hecho solo una fracción de los electrones libres se hace superconductora, deja de percibir resistencia. Ahora, conforme bajamos la temperatura, la fracción de electrones que entran en estado superconductor aumenta. Y en teoría, una buena aproximación sería que en el cero absoluto, la densidad de portadores de carga superconductores sea igual a la densidad electrónica. Quiero ilustrar por un momento cómo es que decae el campo y la corriente en el borde de un superconductor. Veamos ese esquema en el que el cilindro está en estado superconductor y se aplica un campo externo. Cuando se aplica el campo, se establecen cerca de la superficie, en la región determinada por lambda, estas corrientes de electrones que de hecho no experimentan resistencia eléctrica. Estas corrientes se conocen como corrientes de blindaje o shielding currents en inglés. Y ellas son las responsables de la expulsión del campo. ¿Cómo? Bueno, sabemos que las corrientes generan su propio campo magnético y si seguimos las reglas podemos ver que estas corrientes están generando un campo que entra en el superconductor hacia abajo. Entonces las líneas de campo generadas por estas corrientes, que básicamente si es un cilindro se parecería a un solenoide, el campo que se genera dentro de él, anulan al campo magnético que estaría ahí si las corrientes no se formaran. Viendo este diseño desde arriba, entonces la idea es poder distinguir que el campo magnético representado por los puntos rojos que sale del plano de la pantalla se va haciendo cada vez más pequeño conforme entra en el superconductor, debido a que dentro de él las corrientes están estableciendo un campo en el sentido opuesto. Quiero que vean que esto es un poco diferente de lo que hay en un conductor normal. Eh, en un conductor normal, para establecer esas corrientes, necesito que un campo cambie. En el caso de un material superconductor, un campo estático produce las corrientes, debido a que ellas están relacionadas por la ley de Ampere y la segunda ecuación de London. Es decir, si ya hay cierta corriente en la superficie, ella no puede variar si aún hay campo. Y similarmente para el campo, la variación espacial del campo está determinada por el valor de la corriente en ese punto. Veamos esto un poco en detalle con una vista lateral del cilindro. Entonces tal vez ahí es más fácil ver cómo el campo magnético B decae desde cierto valor en la superficie del cilindro, que en la superficie debe ser igual al campo aplicado, decae hasta hacerse cero. Ok, vean que como el campo H está definido por las corrientes externas y estamos considerando estas corrientes como corrientes de magnetización, de hecho, son una respuesta natural
del superconductor a la presencia de un campo no son ocasionadas, por ejemplo, por un voltaje o por un cambio en el campo magnético. Como son de magnetización, entonces no caben en esta ecuación donde lo que se toma en cuenta son las corrientes externas. Por lo tanto, el campo H no puede variar espacialmente en ninguna región, porque en ninguna de estas regiones, hasta el momento no hemos considerado que haya corriente externa. Por lo tanto, el campo H va a ser constante en cualquier punto del espacio. Es uniforme. Ok, entonces recordemos la segunda ecuación de London. Y en este caso, en que la corriente se forma como respuesta a la presencia de un campo, esta corriente, estas supercorrientes de superficie o las corrientes de blindaje que llamamos, son en su totalidad consideradas corrientes de magnetización. Es decir, las corrientes de magnetización están relacionadas con la magnetización del sistema que está sujeto a un campo mediante esta relación. Ahora hay una relación tal vez mucho más útil para calcular la magnetización, es esta, que es la relación constitutiva de los campos. Entonces, por ejemplo, en esta hay que tener cuidado, eso sí, que a la hora de tratar campos macroscópicos tenemos que promediar el campo microscópico. Pero es claro de esta relación que podemos, si conocemos la función espacial o la variación espacial del campo magnético, sabemos también que H no varía en el espacio, entonces podemos despejar M, ¿cierto? Entonces, comencemos considerando todos los campos dentro del superconductor. Tenemos el campo H que va a ser igual a su valor de campo aplicado. Tenemos que H microscópico es una función de la posición hacia adentro en el superconductor. Va a decaer hacia adentro, ya sabemos, en el caso de un superconductor semi-infinito, el decaimiento era exponencial. Y entonces podemos construir, para el caso macroscópico, una relación para M a partir de las dos cosas que ya sabíamos. Ahora, eso también es válido al nivel microscópico y de hecho si lo aplicáramos, obtendríamos vectores de magnetización más o menos como esos representados ahí, donde la magnetización en el interior del superconductor alcanza un valor máximo menos H aplicado sobre 4pi. Esto es justamente los lugares en donde el campo microscópico magnético llega a cero. Entonces, en esos lugares la magnetización es máxima. Se puede ver fácilmente sustituyendo en esta relación. Y en el borde, conforme H va cayendo desde su valor de campo aplicado, M comienza a hacerse cada vez más negativo. En la próxima clase vamos a hablar un poco más sobre curvas de magnetización, ya tomando los promedios de todo esto en el material.